No, Gracias. profe. Bueno, ok, entonces esta es la sesión del martes 3 de marzo del 2021. Bueno, presentar ahora una ventana. Profesor, una pregunta antes de que Sí, comencemos. sí. ¿Sobre el horario entonces se va a quedar fijo a las Sí, 5? sí, ya se resolvió, ya resolvimos las diferencias de horario y se pudo quedar de 5 a 6 todos los días, ¿no? Ok, Bueno, excepto lo gracias. del día de laboratorio, pero sí. Sí, creo que es mucho más cómodo para todos. Bueno, entonces, eh, en su momento hablaré algún, o platicaremos con Marisol de algún pequeño contexto biológico, pero por lo que estuve escuchando ayer, estuvo muy interesante y creo que vale mucho la pena, aunque seamos varios, este, es complicado, ¿no? Preguntarle a tantas personas sus intereses, o sea, se siente un poco de repente grosero decirles, no, ya, tiempo, ¿no? Tenemos que seguir. Pero no deja de ser un gran ejercicio, aunque sean muchos. Y creo que todos más o menos se dieron cuenta de los intereses de los demás, ¿no? Son diversos, es decir, los chicos de biología tienen una pregunta ya muy específica y sin ningún problema, los chicos de computación, pues es por el interés y está muy bien. Eh, no tienen que entrar a una pregunta con una materia con una pregunta de investigación claramente, ¿no? Es decir, toda la carrera hemos hecho eso. Este, pero lo que sí es notorio en lo que noté ayer y lo que todos pudieron notar es que algunos tienen algo ya muy específico y muy trabajado y conjunto de datos y otros no. Eh, y justo también los chicos que están conociendo bioinformática y Python, bueno, todas las personas que estuvieran conociendo Python o la bioinformática, pues también justo decían eso, pues sí sé esto, pero quiero conocer más programas o quiero conocer más los temas y algoritmos que se puedan ver o usar en bioinformática. Ok, entonces tenemos ese bagaje y justo por eso estas primeras clases van a ser así, ¿no? De platicar sobre aspectos generales o platicar este, sobre temas técnicos que vayan generando este lenguaje común, ¿no? Para que todos entendamos a qué nos referimos con algoritmo o para que todos entendamos cómo se mide cuando un algoritmo es más lento que otro o cómo decimos que un algoritmo es más eficiente que otro. Muy bien. Y por eso también no podemos, o sea, el problema de eso también es que no podemos ver una clase de teoría de la computación, ¿no? Entonces va a ser un pequeño tutorial de unos días simplemente para establecer este lenguaje común. Eso es un poco lo que voy a hacer hoy. La otra cosa, nada más se me olvidó un anuncio parroquial, ya me acordé. El video de ayer salió horrible el video, más o menos quien no lo haya podido ver ya lo vio. Bueno, una disculpa por el audio. Fue un poco de imprevisto esto de grabarlo y tiene que ver con que yo estaba corriendo varios programas. Lo digo porque los demás videos no van a ser así, ¿eh? El audio es usualmente claro y ayer como se estaba corriendo el Discord, la cosa que grababa y en línea, pues salió un audio a ratos, muchos de ellos tal vez muy malos, pero en general no es así. Bueno, y ahora sí, se acaba el paréntesis. Entonces, ¿por qué vamos a ocupar? Justo ayer algún comentario fue eso, ¿no? O sea, el de ocupar la computadora para eh, o estas herramientas que derivan de la computación para analizar problemas en biología. Este, y un compañero de medicina fue el que hizo esa pregunta y me interesó mucho su punto de vista porque creo que en algún punto dijo algo así como que alguna suerte de precedencia o jerarquía sobre los resultados en computación. Este, y puede que esté sobreinterpretando, pero en realidad, aun cuando lo esté sobreinterpretando, voy a tomar esa pregunta, ese comentario como base. Sí queremos, claramente queremos utilizar las matemáticas y la computación para, en general, resolver muchas preguntas, no solamente las de biología. ¿Por qué? Eh, pues porque están acotadas, ¿no? Y hay lo que pueden platicar con sus compañeros de computación es que
una computadora implementa o corre un algoritmo y no toma decisiones al azar, ¿no? No tiene esta capacidad del ser humano de incorporar información nueva y mal decidir, en el sentido de que la evalúa en ese momento y puede desviarse la decisión hacia un lado u otro. O sea, un algoritmo se siguen instrucciones. Puede que haya un contexto probabilístico, puede que haya decisiones que se tomen probabilísticamente, pero al final es una serie de pasos que se toman uno a uno. Y eso nos gusta mucho. Eso nos gusta mucho porque nos da pie para poder opinar y decir cuándo aceptamos o no un resultado o aceptamos no una opinión, ¿no? Por ahí hay una opinión de Leibniz, creo que en algún momento los hombres sacarán, a ver, Leibniz, para no decírselas mal, Leibniz, Philosophers Calculator. Básicamente lo leí en un libro de complejidad de esta técnica o esta teoría que le llaman teoría de la complejidad. Y básicamente decía, lo que decía Leibniz era, en algún punto los seres humanos sacarán su calculadora, los filósofos, no los hombres, ¿no? Los filósofos sacarán alguna calculadora y correrán un programa, bueno, más bien alimentarán datos y se zanjarán se zanjará el problema o diferendo que tuvieran, ¿no? O sea, eso era Leibniz, pues, ¿no? O sea, curiosamente, si lo dice alguien más, puede ser tomado como un loco, pero al ser un genio en la historia de las matemáticas, pues lo tomamos como una opinión válida y bien interesante. Y lo digo pues que podemos decirle visionario o no. Y básicamente de lo que hablaba Leibniz era pues lo que ahora conocemos como una computadora. Y si los filósofos ahora van a sacar, bueno, no sé si ahora, eventualmente implementen algún programa para resolver algún problema en filosofía, pues está por verse todavía, pues, ¿no? Pero está interesante, está bueno saber que con una computadora podemos llegar a resolver algún problema de opinión. Y es un poco, o sea, todo este choro que ya lo voy a cortar aquí, es precisamente, pues para traerlo a nuestro paradigma biológico computacional. Tal vez estamos muy acostumbrados a que la física está ha desarrollado un cuerpo teórico bien potente y, y muy naturalmente las matemáticas y la computación se usan ahí, ¿no? Aunque no siempre fue así. Y la biología tiene otro problema. La verdad es que al ser una ciencia por sí sola, pues, ¿no? Su interés siempre ha sido, cuando practican con algún biólogo, y aquí hay muchos biólogos y por eso lo diré con mucho cuidado, pues, pero cuando practican con algún biólogo, esencialmente, eh, dependiendo del área, pero en general pueden ver que los problemas son muy referentes a la evolución, ¿no? A detectar y a decir cómo ha cambiado algún linaje o algún individuo, algún fenotipo a lo largo del tiempo, ¿no? Después vemos que o sea, con más calma diremos que es un fenotipo y que es un genotipo. Pero lo que les interesa mucho a los biólogos, a mis amigos biólogos, a Marisol, a los chicos aquí en la clase, es eh, de entender cómo es que la información o cómo es que diferentes aspectos, los seres vivos incorporan información de su entorno para adaptarse a él, ¿no? Les digo, eso es, al menos en el aspecto evolutivo, puede que en biología se tengan otras preguntas, pero en general, pues siempre podemos estar platicando de evolución, ¿no? Y, y eso lo digo pues porque pues por ahí en la historia de la biología, pues puede que aparezca Mendel, incluso, pues si se remontan un poquito más atrás, puede que estén hablando de Lamarck o de Aristóteles si quieren, y hacia adelante, pues puede que estén hablando bueno, eso de adelante está por verse un poquito más adelante, Darwin, y en el siglo pasado, pues puede que estemos hablando o sea, una referencia importante en nuestra materia es hablar de Rosalind Franklin y de Watson y de Crick, ¿no? Es decir, ese es un hito en la historia de la biología, en la que nos entendimos cómo, o sea, en la que detectamos un mecanismo en el que la naturaleza como un ente
muy abstracto y entrecomillado, entendió o usa para transferir información, ¿no? Y un chorro de técnicas se derivaron para analizar esto que llamamos genoma. Bueno, estudiarlo a pedazos, pues, primero. Pero con el desarrollo de la tecnología, pues, esto que llamamos genoma, pues, se pudo ir codificando, ¿no? Y, y ese es un problema, ¿no? Eso es un problema porque la cantidad de información, y nada más hablando de información así linealizada o de un genoma como un archivo, si tuviéramos un archivo, pues sería demasiada para analizarla a mano, ¿no? Y eso es a mano, o sea, nada más analizar la secuencia de simbolitos, que después les daremos nombre específico, pero es mucho trabajo hacerlo a mano, ¿no? Y las matemáticas no alcanzaban para hacerlo. Entonces, aquí es donde viene justo la persona que está en la diapositiva. Este amigo se llama, bueno, los computólogos creo que lo deberían conocer. Es una imagen bastante joven de Alan Matheson Turing. Y, y este es el papel por el que más lo conocemos nosotros. Nosotros los computólogos, pues, es muy popular su trabajo afuera del entorno científico. Es muy popular por justo esta película que salió hace poco, ¿no? Se llama El de Código Enigma. El Código Enigma, muchas gracias. El Código Enigma es una referencia más o menos fiel, más o menos bien hecha en algunas partes, en otras pues es una historia basada en hechos reales, con la latitud que eso les da a los escritores, de lo que hacía Turing, ¿no? Esa es básicamente su trabajo en Bletchley Park. Pero por lo que lo conocemos nosotros en particular es por ese trabajo, Uncomputable Numbers with an Application to el problema del paro. Ese es un estornudo para el español, pero en alemán significa el problema del paro, ¿no? Y ahorita hay una diapositiva con el texto más claro, ¿eh? Esencialmente de lo que quería hablar Turing era, o sea, lo que imaginó Turing es cómo le hacemos los seres humanos para computar cosas. El concepto de computar ya tenía algunos años, ¿no? O sea, si lo buscan, pues significaba como procesar o seguir una serie de pasos para llegar a un resultado. A partir de ahora, o sea, a partir de justo el 36, que publica su trabajo y como se consolidó más adelante, pues computar se refiere a la acción que hace esta máquina que dio Turing, ¿no? En el 36, bueno, aquí no dice la fecha, pero es el 36. Él idea imagina este proceso de calcular números a través de una serie de pasos finitos. Eso es bien importante. Eso es muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que dice él? Bueno, pues lo que hacen los seres humanos es que imaginamos o leemos cosas. Aquí está. Los números computables son aquellos cuya expansión decimal se puede calcular por medios finitos. Eso es lo que está ahí en letras negrillas, ¿no? Y después se imagina, pues, cómo hacemos para sumar, para dividir. Entonces, en su proceso, en su modelo, en esta máquina abstracta, lo que él idea imagina que lo que tenemos que hacer es pasar la información entre varios estados. El concepto de estado es un concepto enteramente matemático, ¿no? Enteramente abstracto. Entonces, eso es lo que es esta pequeña maquinita, ¿no? Lo que hace es, leemos los datos y estos datos son interpretados por algo que los reconozca, que reconozca los símbolos que están en esta banda. Y luego, una vez leídos, pasan y son representados, dependiendo del problema, al interior de una computadora, bueno, de una máquina. Pues esa máquina más bien es el conjunto de estados y alguna dinámica entre ellos. Y a partir de eso, ¿por qué aborda esta? O sea, ¿por qué el ocio? O sea, ¿por qué los matemáticos hacen este tipo de cosas? Bueno, creo que me acabo de insertar en un problema bastante más complicado. No sé por qué lo hagan, de entretenimiento, por eso incluso los computólogos y los biólogos mismos, pues, ¿no? Pero particularmente este problema lo aborda uno de los problemas planteados por otro matemático, ¿no? Es decir, ya es un problema emanado de la matemática misma. Los problemas son algunos problemas que planteó, 23 problemas que planteó Hilbert, y
Uno de ellos habla sobre la capacidad de decidir el valor de verdad de una fórmula en lógica de primer orden. No le hagan mucho caso, nada más es lo que quiero referir, es la pregunta hecha por David Hilbert. Y David Hilbert la plantea en un congreso de matemáticas. La verdad es que yo siento que él esperaba una respuesta positiva. Eso está bien interesante en el desarrollo de las mates. O sea, David Hilbert lo que pregunta es, ¿verdad? O sea, lo pone como pregunta, pero lo que quiso decir Hilbert fue, ¿verdad que podemos decidir el valor de verdad de una proposición en lógica de primer orden? Y eso significa un probador de teoremas, ¿no? Es decir, ¿verdad que los matemáticos tenemos, pues si planteamos un problema en lógica de primer orden, en un lenguaje lógico, pues las matemáticas son un sistema tal que se puede calcular automáticamente sobre, o sea, que nos diga al final esta maquinita, sí, tu propuesta es verdadera o tu propuesta es falsa. Eso está bien bueno, ¿no? Eso estaría muy bueno que existiera. Esencialmente es un oráculo, una suerte de divinidad que sabría el valor de verdad de todas las propuestas lógicas. Lo que contesta Turing es, pues, no, compadre, no pude, ¿no? O sea, al menos con esta forma con esta construcción teórica, pues te puedo decir que no se puede, ¿no? O sea, digo, David Hilbert es David Hilbert, pues, ¿no? Tiene sus nombres, este tipo de nombres que se dice como con un poco de veneración en todos los alumnos de matemáticas del mundo, pero se siente bien cuando una vaca sagrada le dicen no, y que se enoje. Bueno, lo negaré si sale de esta videoconferencia. Turing también, es decir, eso es una parte del trabajo de Turing, por eso hay varios padres de la computación, uno es Charles Babbage, puede ser Leibniz, también le podemos decir así, pero en general a Turing, pues creo que como padre de la computación es el más reconocido, ¿no? Su trabajo es fundamental para desarrollar lo que hoy usamos todos los días, ¿no? Pero no es nada más por eso que lo conocemos. A Turing vean los otros intereses. Bueno, este es una referencia precisamente el juego, The Imitation Game, no, la pregunta se llama, el test de Turing, la prueba de Turing está bien interesante. Es simplemente un ensayo filosófico, uno de estos problemas pensados, ¿no? Para entender los problemas de cómputo, pues lo que se pregunta es, si tú tienes a dos actores atrás de escondidos, pues, y les empiezas a hacer preguntas como tú te lo idees, como tú te lo imagines, podrás determinar quién es, o sea, no sabes atrás de estas cortinas si hay un ser humano o una máquina. Y los dos contestan suficientemente bien durante un tiempo. Tú podrás adivinar cuál es la máquina y cuál es el ser humano. O sea, ahí lo que estaba planteando Turing es, ¿será que podemos hacer una máquina que reacciona a su entorno también como un ser humano? De tal forma que tú no puedas distinguir a uno del otro. Creo que también por eso lo ubicamos como, dentro de la cultura popular, pues se ubica a Turing como el padre de la inteligencia artificial. Me parece un exceso, pero pues bueno, creo que esa referencia tiene. Y otra cosa por la que en biología es muy conocido es por este trabajo, ¿no? Su trabajo en reacción-difusión. Este es simplemente un ejemplo que me gustó de la red, pero tiene muchos otros, ¿no? Esencialmente lo que quería hacer Turing era entender los mecanismos por los cuales en la naturaleza se forman rayitas y puntos. En este caso, con diferentes valores para ese sistema de ecuaciones, lo que hace es formar esta estructura, pero en muchos otros, pues, lo que hacen los sistemas de reacción-difusión es conformar patrones de puras rayitas y puntos, puros puntitos, ¿no? Eso está bien interesante también para los biólogos, pues, ¿no? Porque y creo que todos aquí pueden imaginar animalitos o estructuras vivas con diferentes patrones. Y si hubiera un sistema de ecuaciones que dicte cómo se forman esos patrones, pues estaría interesante analizarlo, ver sus limitaciones. Entonces, Turing también es conocido por este trabajo de reacción-difusión, pues, ¿no? Ahora, si regresamos nada más, quería hacer ese paréntesis sobre lo que es Turing, sobre cómo ubicamos a Turing.
y porque su trabajo va a ser importante y se puede mezclar con la computación, ¿no? Este es el abstract. Si ustedes buscan este título en internet, Uncomputable Numbers, y este estornudo, Entscheidungsproblem, espero haberlo dicho bien, les va a salir este trabajo, ¿no? El abstract ya es libre, se puede bajar y leer, y aquí pueden ver, sí, este es el abstract. Sí, este es el abstract, a ver. Por aquí lo copié también. The computable numbers may be described, ajá, sí. Creo que vale la pena leerlo, aun cuando no sean computólogos. Podría ser una tarea. Está en video. ¿Qué está en video? Perdón, no puse atención y se me fue tu comentario. ¿Qué está en video? Vale, ahí me lo pones, por favor. Vale la pena leer la descripción inicial del trabajo de Turing, pues porque les deja pensar, les deja ver como que en qué estaba pensando cuando imaginó cómo es que los seres humanos computamos números, y pues de ahí se hace una demostración. La verdad es que con suficiente tiempo, todos ustedes podrían seguir ese trabajo, ¿no? Puede que nos tome un semestre, pero no más. No digo que lo hagan, pero tampoco, también lo que estoy diciendo es que no es magia negra lo que está ahí. Y hay conceptos interesantes, como el concepto de oráculo y de máquina automática y de procedimiento definido, que a la postre pues, le vamos a decir algoritmo. De ahí, bueno, entonces, ¿qué vamos a entender por estas máquinas? Esto lo vamos a ver con más detalle, ¿eh? Ahorita nada más quiero mostrarles un ejemplo de lo que consideramos un autómata nosotros y de lo que es un estado. En realidad creo que en una de esas hasta me salto ahorita esta diapositiva y mañana, o sea, la próxima vez les muestro un ejemplo más asequible, sí. Ahorita nada más les quiero hablar como en términos muy genéricos de cuando hablamos de un autómata, de algo que hace cosas automáticamente, pues usualmente nos referimos a esta representación gráfica, ¿no? Los autómatas se pueden representar, tienen varias notaciones, y los libros de teoría de la computación tienen al menos dos representaciones, una en tablita y otra en dibujitos, y la que están viendo en la pantalla pues es la de dibujitos. Entonces aquí, ¿qué es lo que están viendo? Es a lo que decimos un autómata. Si se fijan, tiene varios elementos. Tiene bolitas, tiene flechitas recurrentes, y tiene una flechita en particular que viene de la nada. Bueno, aquí, también tiene, aquí no sé si, no se puede ver muy bien, pero este estado, o este circulito que estoy señalando, tiene una doble línea. Dentro de este conjunto de estados, bueno, así le voy a llamar, ¿no? Los circulitos que están etiquetados con QI, les voy a llamar estados. Y algunos de ellos en particular puede que tengan una doble línea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, eso es una notación para representar lo que yo debería hacer cuando reciba información, ¿no? O sea, cuando reciba lo que vamos a llamarle una cadena. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar por la flecha que viene de la nada, y de ahí, lo que vamos a hacer después es, dependiendo de lo que esté leyendo, voy a transitar a cualquiera de estos estados. Así, o sea, es decir, los compañeros que no han tenido aproximación a la computación teórica, yo sé que ahorita se pone y, o sea, ¿qué diablos? O sea, ¿quién los define o cómo los hago? Dependiendo de cada problema podemos hacer un autómata específico. Justo creo que lo que voy a hacer en la siguiente sesión que nos veamos es implementar algún problema en computación. En esta misma diapositiva, justo por eso no la voy a subir, voy a aumentarla con algunas cosas que siento que dije que pude haber puesto en concreto, pero particularmente veremos un ejemplo ya más específico, ¿no? Pero por lo pronto nada más quiero que vean que cuando nos referimos a un autómata, pues nos referimos a esto, ¿no? A una imagen en la que vamos a transitar de estado a estado,
dependiendo de lo que hayamos leído. ¿Y dónde está lo que leímos? Ah, pues está aquí, está en la flechita. Aquí la notación significa, si tú estás en el estado Q4, perdón, un segundo. Una disculpa, tuve bien por dejar el teléfono aquí y sonó. Claro, le estaba diciendo que cómo se ocupa, pues voy a transitar de estados a estados dependiendo de lo que lea. Entonces aquí la anotación es, si estás leyendo una B, bueno, aquí hay un símbolo intermedio, te vas a mover del estado Q4, si estás en el estado Q4 y lees una B, te mueves al estado Q5. Si lees una A, te quedas en el estado Q4, ¿sí? También si lees, perdón, una Y, te quedas ahí, ¿no? El otro símbolo significa qué es lo que vamos a escribir en la banda. Pero por lo pronto, nada más para que tengan alguna imagen una imagen de un autómata, cuando estemos hablando de ellos, pues quiero que piensen en esta diapositiva. ¿Sí? Y aquí los libros cuando hablamos de computación, uno de los conceptos es el de autómatas, ¿no? Como les acabo de decir. Los autómatas lo que van a hacer es recibir, o sea, esta maquinita lo que va a hacer es recibir una cadena, una secuencia. Cadena significa secuencia de símbolos. La vamos a recibir, la vamos a meter símbolo por símbolo, y si al acabarse los símbolos de la cadena terminamos en el estado final, decimos, ok, acepto, o sea, este autómata va a aceptar esa cadena que acabas de pasar, ¿no? Y luego le pasamos otra y se acaba, y si el último símbolo, cuando lleguemos al final, llegamos aquí, a del estado final con doble circulito, decimos, ok, también la acepto. Claramente es, si viniera otra cadena y cuando se acaben los símbolos estamos en algún estado que no sea uno de estos, le decimos, no, tú no, o sea, a ti no te reconozco, pues, porque cuando acabaste no acabé en el estado final. Eso, si se fijan, lo que estamos haciendo con estas maquinitas es reconocer y decir si aceptamos o no una cadena. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es la de esta diapositiva, están intercambiadas. La otra parte es la de generar esas cadenas, pues, ¿no? O sea, ya me dijiste con qué, si yo quisiera reconocer cadenas, ya me dijiste con qué herramienta podría empezar a buscar información para reconocerlas. Y fíjense que esas cadenas, pues bien podrían ser paréntesis separados, ¿no? O sea, dime si en esta serie de símbolos, que son 4 millones de ellos, tenemos tantos paréntesis que abren como que cierran. Claramente es una tarea que ningún humano debería hacer a mano, excepto los que programan en Haskell, pero todos los demás pues deberíamos tener alguna máquina específica, alguna maquinita automática para que lo haga. Suena sencillo, ¿no? Suena como que es automatizable. Entonces, ese tipo de tareas que parece que se pueden automatizar, se los podemos dar a justo a un autómata. Y por otro lado, alguien diría, bueno, ¿y ahora cómo las genero? Porque ya me dijiste cómo reconocer una, pero pues si yo quiero generar, y para eso tenemos a los lenguajes. Los lenguajes pues también van a ser una tupla, una serie de símbolos que tienen más o menos esta forma. Es decir, aquí lo que está diciendo cada una de estas formas, también no le hagan tanto caso, realmente les digo, no es una tarea, no es la intención que hagamos computación teórica, simplemente es mostrarles este contexto, ¿no? Y aquí lo que estamos diciendo es, bueno, si tú quieres generar símbolos, o sea, cadenas en las que tengas una serie de símbolos primero y otra que no sean de la misma cantidad, o sea, aquí N y M no son necesariamente los mismos, pues, ¿no? Pues tendrías que utilizar un lenguaje de tipo regular, ¿no? Pero si yo quisiera generar una cadena, una serie de cadenas, o un lenguaje, cadenas que tuvieran tantos símbolos al inicio como símbolos al final, pues entonces tendrías que estar hablando o ver gramáticas que generen lenguajes libres de contexto. Y aquí es simplemente meter, o sea, es muy similar, excepto que el símbolo del medio pues también va a variar, ¿no?
Esto lo hacemos a través de medios de producción, eso sonó muy, muy rojillo, eso sonó muy, muy histórico materialista, muy materialismo histórico, esta cuestión de medios de producción, pero eso es lo que hacen las gramáticas y lo que hacemos con los lenguajes, o sea, generamos un lenguaje utilizando una gramática. Y esto lo quería conjuntar pues con esta diapositiva, es decir, si ustedes van a un libro de lenguajes, si van a una clase de teoría de la computación, pues de eso van a estar hablando, de maquinitas que generen, que acepten o no cadenas, y de reglas que generen diferentes lenguajes. Es decir, si se fijan, estamos hablando de un paradigma de comunicación, una cosa que genere símbolos y otra cosa que los acepte o no. ¿Sale? Este es otro ejemplo de un autómata. Ah, ok, sí, ya sabía yo que aquí tenía. Bueno, este ejemplo básicamente quiere hablar de dos tipos de autómatas. Los deterministas es una diapositiva para ejemplificar esos dos tipos de autómatas, ¿no? Los autómatas no deterministas y los deterministas. Y esta es simplemente una taxonomía para hablar de los tipos de lenguajes, ¿sale? Bueno, es que lo que siguen son diapositivas que tienen que ver más con Python. Entonces nada más creo que le voy a dejar aquí, ¿no? Para hacer nuestra primera sesión, para irnos adentrando en este tipo de temas técnicos, y de aparte yo quisiera más bien retomar un ejemplo muy específico la próxima vez que nos veamos. Voy a hacer dos, ¿no? Alguno con una gramática y alguno con un autómata. Lo que sigue, o sea, este contexto, haciendo un resumen, pues es simplemente hablar del desarrollo de las computadoras. Es muy común, y como computólogos creo que sí lo notamos mucho en el lenguaje, ¿no? O sea, el uso de una computadora es para usarla como máquina de escribir, como hoja de Excel. Sin embargo, no fueron generadas con ese fin, ¿no? No fue no fue nada más una herramienta como lo es un martillo o como lo es un telar, si quieren, ¿no? Un telar es una máquina muy bonita, por cierto. O sea, creo que guarda muchas similitudes con una máquina de Turing. Sin embargo, mi punto es que esas están diseñadas para hacer una sola tarea. Aquí lo curioso de la máquina de Turing es que esta máquina abstracta que diseñó y que ideó Turing, pues tiene la gracia de que la ocupamos hoy en día en todos lados. O sea, estas computadoras físicas que tienen ustedes enfrente, y por enfrente me refiero a su celular, todavía no se pueden ver en relojes estas conferencias, ¿verdad? Porque también los relojes pues son una suerte de computadora, y computadora digital, ¿no? O sus laptops o los clusters con los que se conectan remotamente, pues todas ellas son este concepto en genérico de computadora. Han servido pues para hacer cualquier tipo de procesamiento, ¿no? O sea, esa máquina física le instalamos o le ponemos programas encima. Aquí la parte interesante es que justo esos programas pueden correr, o sea, de entrada ya la máquina puede correr programas, ¿no? Eso ya está impresionantemente interesante. Y encima de eso, estos cosas que llamamos sistemas operativos pueden correr programas encima de ellos, ¿no? Nosotros particularmente usaremos Python o R o Julia, y aún más, cuando ustedes tengan Julia o Python, van a hacer programitas encima de ellos. Si se fijan cómo una máquina está corriendo algo que yo ya les dije que en general un algoritmo, pues, bueno, aunque no le dije así, pues, pero estos autómatas los corremos físicamente, los vamos a correr en una máquina. Eso puede ser el sistema operativo, y el sistema operativo va a implementar o va a correr algún lenguaje que en sí es un programa, y en esos programas puedo yo definir otros programitas, y esa es la parte bien interesante de la definición de la máquina, de esta máquina de Turing, ¿no?
Sí, ya hay muchos dispositivos que ya pueden correr, o sea, pueden seguir una serie de pasos. Y ese es el punto aquí, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es definir una serie de pasos muy específicos que van a tener un inicio. Por específicos me refiero a son finitas la serie de pasos, ¿no? Empiezan en un momento y reciben unos datos, rebotan internamente entre una serie de estados y arrojan un resultado, ¿no? Eso es lo que vamos a estar utilizando, ese es el concepto de computadora y ese es el concepto de algoritmo que vamos a estar usando. Y las diapositivas que siguen, pues es un poco hablar de Python y de esta medición. Lo que vamos a hacer nosotros ya muy técnicamente para como abrir la puerta a lo que vamos a hacer de aquí en adelante es hablar de autómatas, les voy a traer esos ejemplos, pero también para introducir el concepto de expresión regular. Las expresiones regulares, bueno, ya lo verán, pero son una herramienta específica muy usada en bioinformática. Y otra cosa para lo que queremos este contexto computacional es para decir cuando un algoritmo es más lento o más ineficiente que otro, ¿sale? Entonces, ese es en buena medida el panorama que vamos a seguir. Así que, ¿dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok. Todo bien. Bueno, y les digo, si hubiera, o sea, vamos a hacer algunos algoritmos, implementar ver algún autómata mañana, bueno, cuando me vean a mí, quiero que me vean mañana. O les decimos por el chat con quién tienen clase mañana. Pero con la siguiente clase conmigo vamos a implementar un autómata y alguna gramática. Y después vamos a introducir el tema de expresiones regulares. Y ahí yo creo que sí que van a salir más dudas. ¿Sale? Profe, Por lo pronto. Sí. yo sí tengo una duda. Bueno, es que me quedo duda en cómo usted definiría autómata, porque, bueno, mencionó que estos pueden como transitar de estado a estado, que pueden, Sí, bueno, que reciben cadenas y que las aceptan o no, pero exactamente. ¿cómo lo define? O sea, Eso, la ¿qué? definición técnica es horriblemente, o sea, mucho más tediosa, ¿no? Eso es una tupla. Me voy a esa diapositiva. Es una tupla, una quintupla. Sí, se dice así. Aquí está. No, ya está, creo que aquí. Eso es lo que vamos a entender por un autómata. Entonces, ese es el problema. Creo que por eso me gusta más hablar el diagrama y su funcionamiento operativo en términos del dibujito. La verdad es que ya tienes la definición de autómata bastante más entendida, ¿no? En el momento en que dijiste creo que lo único que te faltó decir es un algoritmo, o si quieres puedes decir es un objeto, pues, pero que recibe cadenas y las acepta o no a través de transitar entre diferentes estados. La definición más técnica, pues, es la que estás viendo en pantalla, ¿no? Un autómata es una tupla con 5 entradas de las que constan, o que cada una de ellas son un alfabeto, o sea, el alfabeto en la que venga las cadenas, un conjunto de estados en las que hay un estado inicial. Lo que vamos a ver mañana, muy más específicamente, es este concepto de... Este 7 no le hagan caso, eso lo copié de un trabajo que había hecho antes en PDF y se copió esto como un 7, pero no es un 7, ¿eh? Aquí ni siquiera debería estar el 7. Esta parte es la parte más interesante, las funciones de transición. O sea, aquí lo que dice esta parte de la definición es el autómata tiene la entrada delta, es a lo que llamamos funciones de transición, y va a tomar a un estado y a un símbolo y te va a dejar en otro estado. ¿Sale? Y por último, esta entrada F es un conjunto de estados finales. Pero tú lo habías dicho ya muy bien, ¿no? ¿Es una maquinita o es un objeto matemático que reconoce no cadenas a través de tu transición de estados? Ok, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra duda hasta ahora? Bueno, dejo de presentar. Parece ser que ya no, profe. Está bueno. Pues nos vemos pronto. Les avisamos con quién tienen clase
Porque tengo la impresión de que Daniel también quisiera como introducir el tema de la estadística y la prueba, pero si no fuera él, pues ya me sigo yo. ¿Ok? Y ya a partir de Ok, mañana se profesor. pone más aplicado esto. Sale. Ok, muchas gracias. Pues, Gracias, prof. tengo Hasta la luego. grabación. Hasta luego. Gracias.